Muy buenas tardes a todos nuestros usuarios del Facebook Live del país. Estamos en este espacio con líderes de la región, hablando sobre el COVID, el coronavirus, como es de costumbre todos los miércoles y los jueves. Hoy nos acompaña, como es de costumbre, nuestro director de información, Diego Martínez Lloreda, y la presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, Lina Triana, para que nos hable un poco sobre todo lo que viene en términos de COVID y sobre todo para que ustedes le transmitan sus preguntas y le demos respuesta. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Yo quiero comenzar por el principio. Parece que usted trabaja en la NASA. ¿Qué es eso de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas? Sí, un nombre bastante largo. Bueno, Asociación Colombiana de Sociedades Científicas es una entidad de segundo piso sin ánimo de lucro que reúne a todas las sociedades científicas del país médicas. O sea que somos médicos especialistas. Ahí están, por ejemplo, las sociedades, los ginecólogos, los otorrinos, los cirujanos, en general todos los especialistas del país. Somos 67 sociedades científicas con más o menos 40.000 especialistas en todo el país. O sea, ese gremio recoge 40.000 médicos de todo el país. Sí, señor. Bueno, doctora Triana, comencemos por el tema que más se está comentando o se está polemizando en estos días, el tema del cierre de las ciudades. ¿Usted cree que es partidaria de que en Cali se haga un cierre sectorizado, como el que se ha hecho en Bogotá, para cerrar las zonas que tienen más incidencia de COVID? Definitivamente, uno de hablar, no, vamos a cerrar es lo más fácil, ¿no? Decir, voy a cerrar, o cierren. Entendemos que los colombianos, los caleños están cansados, ¿cierto?, de una cuarentena prolongada. Sin embargo, tomar decisiones como volver a cerrar sectores no son, digámoslo, descabellados. Dependerá de cómo está, me refiero, dependerá de cómo vamos en esta pandemia. Hay que seguir de la mano los datos, hay que ver cómo están los contagios, ¿sí?, si están en aumento, y eso solo nos damos cuenta como haciendo pruebas. Y nos hemos quedado cortos haciendo pruebas. Según la OMS, lo ideal para hacer pruebas es 1.000 pruebas diarias por millón de habitantes. Obviamente Colombia está lejos de eso. ¿Cali está haciendo cerca de 20.000 pruebas, más o menos? Más o menos. ¿Cuánto necesitaría entonces hacer Cali más o menos? ¿Cuántos millones de habitantes hay en Cali? 2.5, 40.000 más o menos. Correcto. O sea que, no, pero en Colombia se deberían hacer entonces ¿cuántos? 48.000 a 50.000 pruebas diarias. O sea, están haciendo la mitad, Más o menos. de las que se deben, Exactamente. que se debían hacer. Sí, claro que uno tiene que pararse en los zapatos del otro. Es muy fácil yo criticar a mi estado y decirle no está haciendo pruebas, pero miremos quién en el mundo está haciendo las pruebas que dice la OMS. No es fácil hacer esa cantidad de pruebas. Pero haciendo las pruebas podemos más fácil darnos cuenta cómo estamos a nivel de la población en general y también empezar el que está contagiado, ponerlo en cuarentena, que sería lo ideal. Lo ideal antes de cerrar, o sea, ¿qué es lo ideal? No cerrar toda la ciudad, no cerrar todo el sector, sino ser capaces de poder hacer tantas pruebas que nos demos cuenta rápidamente quién es el que está contagiado y a esa persona ponerla en cerco epidemiológico. Pero estamos lejos de hacerlo. Nosotros los colombianos, o en general a los países occidentales les cuesta mucho trabajar en eso, porque venimos de una disciplina diferente a nivel de Estado. Entonces por eso no es tan fácil. Lo otro que hablábamos entonces, cuando estábamos refiriéndonos a la cuarentena, entonces estamos hablando, hay que hacer pruebas, ¿cierto?, y ver cómo van las pruebas, y hay que mirar cómo están las unidades de cuidado intensivo y cómo están la estancia hospitalaria, que estamos en estos momentos viendo que se nos están llenando las camas del hospital, las unidades de cuidado intensivo, y se nos está acabando el recurso humano. Ya cuando uno ve que estamos así al punto del colapso, pues es inteligente tomar más medidas, y una de ellas puede ser esta cuarentena de acuerdo a las áreas y de acuerdo a los sectores o las regiones del país como estén funcionando. Es importante aquí tener en cuenta que uno diría, no, aquí nos preparamos súper bien, aumentamos el número de camas, porque eso fue lo que el gobierno hizo. El gobierno dijo, vamos a hacer cuarentena general a todo el mundo, mientras que entendemos cómo funciona esta cosa, ¿sí?, mientras que logramos aumentar la capacidad instalada de camas, de respiradores, y mientras que le enseñamos a la población el nuevo normal que no me canso de repetir: lavado de manos, uso de tapabocas, distanciamiento social. Y eso fue lo que hicimos en estos 3 meses. El Estado hizo una buena labor aumentando el número de camas y de respiradores, y también no hay que desconocer a los alcaldes y a los gobernadores.
inclusive a los hospitales privados, todos trabajando por aumentar el número de camas. Pero desafortunadamente eso no alcanza. Sí, por más de que hicimos todos los esfuerzos, hay una cantidad limitada de camas. Y no es porque sea Colombia, es en todo el mundo ha pasado lo mismo. Entonces, por eso nosotros hicimos un comunicado en que firmamos varias asociaciones que agremian médicos, hablando de que teníamos que pensar otra vez en pensar en cuarentenas. Yo sé que eso es antipopular, eso no es lo que la gente quiere, la economía estaba muy golpeada, la gente está cansada de la cuarentena, pero nosotros los médicos, y ahí quiero que nos entiendan, nosotros los médicos, ¿por qué estudiamos medicina? Por vocación de servicio. Nuestro juramento hipocrático es siempre dar lo mejor al paciente, no hacer daño. Y créanme que para nosotros es muy duro llegar a pensar que vamos a tener que pasar lo que han pasado otros países, que es que llegan los pacientes y no los podemos atender. Y tenemos que ver pacientes que simplemente porque no los podemos atender van a fallecer. Eso no lo queremos. Eso como médicos no lo queremos. Aparte de que es muy fuerte para nosotros, tampoco es bueno para el país. Pues nadie quiere que se fallezca su mamá, su papá, porque no había cómo atenderlo. Y aparte de esto, es importante también tener en cuenta que definitivamente estas decisiones que muchas veces el gremio médico o el talento humano de salud tiene que tomar tienen consecuencias importantes en ese talento humano. Hay otros países donde los índices de suicidio se han aumentado en esta pandemia en nosotros por tener que soportar estos grados de estrés y estas decisiones que ojalá no tengamos que enfrentar en nuestro país. Doctora, usted recientemente dijo que entrar en cuarentena no es la única solución para frenar el COVID. ¿Cuáles son las otras alternativas? Bueno, entonces entrar en una cuarentena completa va a aplazar nuevamente, posiblemente porque si hay menos gente en la calle, el virus se contagia, se propaga menos. Entonces uno diría, bueno, perfecto. Pero lo más importante, bueno, cuarentena es importante, pero lo más importante es trabajar en trazado epidemiológico y cercos epidemiológicos. ¿Y qué quiere decir eso para traducirlo? Porque mucha gente pues no entiende, ¿cierto? Entonces, básicamente, si estamos hablando del trazado epidemiológico, quiere decir que, por ejemplo, usted hoy tiene síntomas. Entonces, hay que empezar por lo básico. Hoy tiene síntomas, pero usted dice, yo al hospital no voy ni... No, yo no voy al hospital. Entonces, se aguanta los síntomas, ¿cierto? Se hace el loco, se hace el pendejo, para que nadie lo pille que tiene los síntomas. Entonces, ahí vamos perdiendo el año. Porque si usted tiene síntomas, usted debería ir a que un médico lo revise y considere de acuerdo al criterio médico si tiene que estar en tratamiento o no. Pero nos da... ¿Cuáles son esos síntomas que debían obligar a la gente a ir inmediatamente al médico? Bueno, el COVID ha mostrado que tiene una cantidad de síntomas sui generis, pero podría ser, porque ahorita hablamos de eso también. El hecho de que tenga tantos síntomas, a la gente muchas veces dice, pero yo vine por una cosa y me metieron el diagnóstico de COVID. Pero bueno, ¿cuáles son los síntomas para volver a la pregunta? Entonces, cualquier síntoma gripal, quiere decir dolor de garganta, moqueadera, tos, es uno muy importante, fiebre alta, más de 2 días que no le baje, y obviamente también es importante cambios no huele y no le sabe la comida, diarrea, manchas en la piel. Entonces hay muchas cosas que uno no asociaría, pero que tiene que tener en cuenta que podrían ser COVID. Por eso muchas veces llegamos al hospital, esa es otra pregunta. Entonces, ¿cómo hacemos el trazado epidemiológico? Llegamos al hospital finalmente, entonces si tengo síntomas, vaya consulte. Y si usted consulta, pues puede ser que le digan que es sospechoso de COVID, que uno no quiere, pero bueno, digámoslo, si usted consulta pronto, está haciendo 2 cosas buenas. Uno, pues que si usted tiene la enfermedad y lo tratan rápido, le va a dar menos grave, eso ya está comprobado. Y segundo, está ayudando a que no se la pegue a otras personas, esto está ayudando a combatir la pandemia en nuestro país, ¿cierto? Entonces, usted llega, tiene los síntomas sospechosos de COVID y debe venir un reporte de parte de la Secretaría de Salud, una persona, un funcionario que le debe estar llamando o hablando y preguntándole, ¿usted con quién estuvo en los últimos 14 días? Eso se llama trazado epidemiológico, que es como un investigador privado de la salud que le mandan y le preguntan, vea usted señora, ¿usted con quién estuvo en los últimos 14 días con un contacto estrecho? ¿Qué quiere decir un contacto estrecho? Que no usó el tapabocas, que no tuvo distanciamiento social. Eso quiere decir un contacto estrecho. Entonces, con todos los que usted tuvo contacto estrecho, con esos usted tiene que reportarlos y decirle, vea, yo estuve con Juanita, con Pepe y con Juana. Y a Juanita, Pepe y a Juana tienen que irlos a visitar a la casa. A usted lo aíslan y a esos otros 3 los tienen que ir a visitar a la casa y decirle lo mismo. ¿Usted con quién estuvo con un contacto estrecho? Y entonces él tiene que decir
con Juan y con Víctor. Entonces a Juan y a Víctor vuelven los visitan. Y a esos los van metiendo en cuarentena, que se llama un cerco epidemiológico. Eso es un cerco. Sí, pero entonces ahí no mismo la población pasa lo mismo. Nosotros como población, primero no queremos ir a que nos diagnostiquen el COVID. Y segundo, si nos diagnostican, nos hacemos los pendejos porque decimos, no, yo no lo voy a decir a Juan. No, yo no voy a sapear a Juanita. Porque yo sapeo a Juanita, qué vaina. La dejo fregada, entonces yo mejor me quedo callado. Y Juanita está contagiando el COVID. Y eso es una de las medidas más importantes. Cercos epidemiológicos y trazado epidemiológico. Eso es lo que tenemos que entender. Que tenemos que ser responsables. Si tengo síntomas, decir que tengo y contar con quién estuve de manera irresponsable. O sea, sin tapabocas y sin distanciamiento social. Y ahí es importante en las empresas. Porque muchas veces uno dice, no, como yo tengo... Con mi empresa me obligan a usar el tapabocas, estos muchachos, entonces lo ponen aquí. Salen de aquí y se lo quitan, ¿cierto? O me lo pongo y no, en la tardecita tengo un tiempito libre, una hora de descanso o de almuerzo, me lo quito y me voy a charlar con mi amigo, de tú a tú, aquí sin el distanciamiento social. Y después vuelvo y entro a mi empresa y me vuelvo y me pongo el tapabocas. Pues no me sirve de nada, porque eso quiere decir que en ese momentico que estuve con mi amiguito o con mi amiga, charlando lo más de rico, chismoseando, no tan rico que chismosear, y esa niña después resulta que el otro vecino de ella salió COVID positivo, pues entonces toda esta cadena se tiene que ir a cerco epidemiológico. Y si no nos gusta la cuarentena, pues entonces más tenemos que usar el tapabocas, porque si no usa el tapabocas, si no tiene el distanciamiento social, lo van a mandar a aislarse, que es lo que usted no quiere. Entonces las dos trazos, cerco epidemiológico. ¿Y el otro es? Y trazado epidemiológico. Y trazado epidemiológico. Trazado epidemiológico es la investigación. ¿Usted con quién estuvo? Sin tapabocas, sin distanciamiento social. Y el cerco epidemiológico quiere decir quédese quieto para que no contagie a los demás. Aislar a los enfermos en lugar de aislar a todo el mundo, que es lo que hemos venido hablando. Exactamente, eso sería lo que tendríamos que llegar. Eso sería el ideal. Lo que pasa es que, repito, nuestra cultura está lejos de eso, porque nosotros no nos gusta que nos hagan, la gente no le gusta que le hagan cerco epidemiológico. Primero, y la gente, o sea, nosotros no tenemos esa cultura. Más fácil para los asiáticos que vivían en unos estados que eran mucho más totalitarios, que le dicen, usted no puede salir, y pues no sale. Aquí le dice, usted no puede salir, y pues... ¿Sí? Ya hemos visto lo que ha pasado. Exactamente. Doctora, ¿hasta cuándo va a durar esta pandemia? ¿Cuánto la proyección? ¿Para qué tenemos que prepararnos los seres humanos frente a esta pandemia? Bueno, definitivamente... Esta pandemia llegó y no se va a ir rápido. Este virus que nos tocó, esta pandemia que nos tocó a nosotros, es una pandemia muy difícil de controlar. ¿Por qué? Porque se pega muy fácil. Ese es el problema. Nosotros hemos tenido unos virus mucho más agresivos, que matan mucha más gente. Y todavía están por ahí porque no los hemos podido exterminar. El ébola, ¿qué tal el ébola? El ébola tiene una mortalidad altísima. El otro que es del Medio Oriente, que se me fue el nombre, el otro SARS es también mucho más grave si te da. Afortunadamente, si uno le da, aunque se puede morir, digámoslo, no se mueren tantos. Las posibilidades no son tan altas. Sí. Pero sin embargo, la posibilidad de que uno se contagie es gigante. Entonces, por eso es el problema, porque hoy en día tenemos un mundo globalizado. Y entonces, ¿cómo vamos a poder en este mundo combatir este virus? Va a ser difícil, porque a medida que vayamos avanzando en este tiempo, pues vamos a tener que seguir abriendo nuestras fronteras, abriendo nuestra economía, y para eso significa movernos de un lado a otro. Entonces vamos a seguir llevando el virus de un lado a otro porque se contamina muy fácil la gente. Entonces yo creo que vamos a tener que aprender a vivir con él por largo tiempo, aprender a vivir el nuevo normal. Siempre le digo a mis hijos, ahorita de ahora en adelante tenemos el nuevo normal. Y entonces, ¿cómo que el nuevo normal? Sí, el nuevo normal. Y mi hijo mayor me dice, pero mamá, pues vos aunque sea viviste. A mí me toca pues el nuevo normal de ahora en adelante. Le dije, sí, mi amor, el nuevo normal, ese es el tuyo. Por ahora es tu nuevo normal. Y así tienes que aprender a vivir. ¿Esto se va a solucionar con una vacuna o se va a solucionar con tratamientos, con medicamentos que ya existen? Eso no lo sabemos. Nuevamente, pues esperemos que encontremos una vacuna. Sin embargo, recordemos que el COVID-19 es un virus que es un primo hermano del virus de la gripa. Y a usted le repite la gripa. Porque como el virus se muta, entonces todavía no sabemos si él va a mutar. Pero él es un primo hermano del primo de la gripa. Y ya sabemos que la gripa muta. Entonces, eso es algo que yo tiro ahí de especulación. No sabemos. Pero si sacamos una vacuna, de pronto mejore. Pero, por ejemplo, la vacuna de la influenza, usted se la pone todos los años porque va cambiando. Y de todas maneras, de vez en cuando le da su influenza. Entonces, bueno, por ahí. Pero sería una opción para que pudiéramos tener un poquito más de tranquilidad
y de saber que estamos protegidos por lo menos contra esa cepa que nos pusimos, pero no sabemos si sale una nueva, con esa no estamos protegidos, que es lo que pasa con la influenza. El tratamiento, pues sí, hay que trabajar en los antirretrovirales, a ver qué nos puede dar para poder de esa manera tener más sobrevida de los pacientes. Y seguir trabajando en los sistemas de salud. Yo creo que este aumento de camas que tuvimos en la unidad de cuidado intensivo, pues me imagino que nos va a ayudar a trabajar para disminuir los números de fallecidos. Pero sí, es algo que yo considero que tenemos que estar conscientes de que nos va a acompañar. Nos va a acompañar y no podemos decir que solo el 2020, nos va a acompañar más. Doctora, ¿usted cree que habrá un pico de enfermos de COVID donde las UCIs de Cali y el Valle sobrepasen su capacidad? Pues yo quisiera pensar con los ojos del deseo que eso no va a pasar, pero las estadísticas nos están mostrando lo contrario. Las estadísticas nos están mostrando que se nos están llenando las unidades de cuidado intensivo y la población parece que no cree que eso no va a pasar. Muchas veces me preguntan, doctora, pero a mí no se había muerto nadie cercano de esa vaina, eso sí es verdad. Entonces yo digo, pues de pronto no se ha muerto alguien cercano, pero las estadísticas no mienten, sí fallecen y sí necesitamos más número de unidades de cuidado intensivo. Entonces la idea es que ojalá no lleguemos a eso, pero yo creo que como vamos, no vamos a ser distintos al resto del mundo, porque todos los países donde ha llegado el COVID, en el pico máximo siempre ha faltado capacidad instalada estructuralmente y de talento humano en salud. Por eso el autocuidado tan vital. Por eso el autocuidado tan vital y por eso repito, el manejo tan importante, responsable de cada uno de nosotros, y no solo el autocuidado nuestro, nosotros tenemos que volvernos embajadores del autocuidado nuestro y en la familia, o sea, la mamá tiene que enseñarle a los hijos a los amigos, cuando en el colegio, en la comunidad, en la empresa, tenemos que cada uno de nosotros volvernos embajadores de este nuevo normal. Y lo van cogiendo, los niños son hasta más fáciles, mis hijos ya saben, cuando hemos tenido que salir de la casa, cada uno saca su bolsita, yo les tengo una bolsita, donde está su kit, y ellos ya salen, yo no tengo que decirles, se montan al carro y todos tienen la bolsita, y me toca preguntarle al marido, ¿tenés la bolsita? Y se me quedó, así se le olvida, pero fíjate que los muchachos ya la van cogiendo. Claro. Usted ha defendido, en una nota que hicimos en el periódico, defendió el ensayo que está haciendo el municipio de Cali con la ivermectina. ¿Por qué lo defiende? Bueno, entonces es una pregunta interesante porque en este momento no tenemos ningún medicamento que cure el COVID, no existe. Tenemos algunos que están en investigación, con estudios clínicos serios, controlados, dirigidos por la OMS. Colombia es uno de los países donde están haciendo esos estudios, hay 4 medicamentos, 3 antivirales y uno para la inflamación exagerada, que es la dexametasona. De la ivermectina es un medicamento viejo, ¿sí? Que está comprobado que, digámoslo, en humanos sirve para matar los parásitos y está comprobado además que los efectos adversos no son tan graves, ¿sí? Como otros como la hidroxicloroquina, que eran tan graves que inclusive del estudio que empezó la OMS, que les dije que había 4 medicamentos, antes habían 5. Uno de esos medicamentos era la hidroxicloroquina y la OMS tuvo que retirarla porque los pacientes se morían de arritmias. Entonces dijo, mejor quitémosla. Sin embargo, no hay suficientes estudios clínicos controlados, no hay, mejor dicho. Hay algunas anécdotas y hay algunos estudios prometedores y en base a eso es que se ha tomado aquí a nuestra región. No, la gente dice, no, es que aquí vamos a tratar la enfermedad con la ivermectina, no. Lo que está haciendo el departamento de Valle del Cauca y el municipio es que están autorizando el uso de este medicamento, aunque no esté aprobado por el INVIMA para el COVID. Están diciendo, vamos a ponerlo en el COVID y vamos a hacer un estudio, eso es lo que están haciendo. Por eso la invitación a la gente es que no vayan y compren en la droguería la ivermectina y la tomen, eso no. Sino que si usted tiene síntomas, consulta al médico, el médico le examina y por criterio médico dice, sí, metámoslo a en el estudio, démosle el medicamento y de esa manera vamos a ver cómo nos va. ¿Es un estudio? No sabemos, pero la idea es ver cómo nos va en el tiempo para saber si de pronto, como han mostrado los otros estudios preliminares en los países vecinos, que cuando uno se toma la ivermectina no mata el virus, pero sí cambia estructuralmente una enzima que hace que ese virus, digámoslo, en ese paciente tenga una respuesta inflamatoria menor, se multiplique menos y de esa manera pues tenga menos gravedad su curso de la enfermedad. Por eso uno pensaría
pues se puede dar, pero no es que se dé como tratamiento. Es un estudio que estamos haciendo aquí. Bueno, quiero contarles, doctora y Diego, que estamos teniendo una importante participación. Es uno de nuestros invitados con más personas conectadas en este Facebook Live, y va para arriba porque están subiendo los números. Entonces le voy a proponer una dinámica. Le voy a hacer preguntas rápidas de nuestros usuarios y respuestas rápidas, ¿correcto? Claro. Un saludo a Verónica Bustamante. Preguntan por acá, ¿el COVID se transmite por el medio ambiente? Claro. Bueno, recordemos que el COVID es como decía yo ahorita, es un primo de la gripa. Entonces, uno diría que se transmite por el medio ambiente, pues automático solo no, pero sí las goticas. Cuando uno habla, salen unas goticas en el aire que uno las ve, son microscópicas. Y a través de esas goticas que quedan flotando en el aire, uno puede contaminarse. Pero es importante tener en cuenta que muchas veces uno dice, no, entonces, digámoslo, el COVID, la gente cree que es como una pulga, entonces salta de aquí a allá. No, no va a saltar no es como una pulga, ni tampoco tiene paticas que se mueve de un lado a otro, pero sí se esparce, o sea, las goticas quedan en el aire, y si uno pasa por ese aire y se lo respira, pues se puede contaminar. Pero aquello que es un virus pesado y que por eso que no vuela mucho, ¿es verdad? Sí, es verdad. Es verdad, por eso digamos lo que uno con el distanciamiento que tenemos de ojalá 2 metros o mínimo 1,5 metros va a estar suficiente para que esa gotica no me caiga a mí. Así no tenga el tapabocas, si tengo 2 metros de distancia y yo estoy en una respiración normal, porque si estoy haciendo ejercicio, pues tengo que estar más lejitos, porque estoy botando más. Pero si estoy respirando de una manera normal, sin estar exaltado, quiere decir que menos goticas del virus salen. Si estoy a 1,5 metros o idealmente 2 metros, él no debe saltar de aquí a allá. Okay. Una pregunta muy interesante de María Cristina Hurtado Zúñiga. ¿Cómo es el protocolo para asignar las camas UCI cuando escaseen las unidades de cuidados intensivos? Sí, eso es una pregunta que me han hecho muchísimo. Ese es un momento que, repito, no queremos pasar nosotros de gremio médico, es un momento muy difícil. Los hospitales como tal están preparando sus protocolos, cada hospital va a tener su protocolo propio, pero nosotros como sociedades científicas a través de la Academia Nacional de Medicina hemos hecho unos protocolos de bioética, donde estamos estratificando cómo tomar esas decisiones. Y también a nivel de sociedades científicas, la Asociación Colombiana de Cuidado Crítico tiene en este momento una plataforma que venimos implementando desde hace 3 meses y ya está funcionando. Esa plataforma es, por ejemplo, dar apoyo médico en las unidades de cuidado intensivo. No es lo mismo que usted, como médico, tenga que decidir que tiene que desconectar el señor. O sea, eso para nosotros es muy difícil, con desconectar un ser humano no es capaz uno, pero es diferente si en esa unidad de cuidado intensivo se comunican con un tercero que está a kilómetros de distancia, que no conoce a ese paciente y que está siguiendo el protocolo, y ese intensivista le va a decir, sí, desconéctelo, usted lo desconecta. Estamos trabajando en esas estrategias. ¿Cuál es el criterio para desconectarlo? No, lo que pasa es que como cualquier unidad de cuidado intensivo, la enfermedad del COVID, usted no lo desconectan porque tenga COVID o porque esté más grave el COVID, no, usted lo desconecta por unos criterios como los síntomas, los signos vitales que tenga, las enfermedades que tenga asociadas, las comorbilidades. Eso nos da unos indicadores de cuánto puede ser la sobrevida que usted tenga, y de acuerdo a eso es que se mide, doctora, si se desconecta o no. ¿Y la edad es uno de esos factores? ¿En algún momento puede llegar que por darle prioridad a un paciente joven? No, solo la edad no es un criterio. La edad sola no es un criterio. Okay. Y en el protocolo de bioética, para que estén tranquilas las personas mayores, en el protocolo de bioética no quedó estipulado la edad sola. Obviamente, si estamos comparando 2 personas que ambas tienen comorbilidades, ambos tienen una enfermedad y este tiene más edad que este, obviamente iría primero el que tiene más edad porque tiene más posibilidad. Pero si la persona está con más edad y no tiene ninguna comorbilidad, no. Ok. Matthew Acosta pregunta, ¿es mejor entubar o trabajar con el oxígeno, doctora? No, lo que pasa es que ahí depende del paciente. Usted, cuando tenemos una paciente con COVID-19 en un colapso multisistémico, créame que el oxígeno no le sirve. Tiene que tener un respirador automático, si no, no puede. Si no, va a fallecer. Correcto. Pero que lo conecten a uno al respirador, ¿es síntoma que se va a morir o mucha gente sale? No, salen. A ver, afortunadamente a nosotros en Colombia nos tocó la pandemia más adelantaditos. Porque al principio se morían bastante porque no entendían la enfermedad. Entonces, por ejemplo, en Italia al principio se morían muchísimo, y hablando con algunos de los médicos que trabajaron allá y asesoraban pues a
a nivel del Ministerio de allá de Salud, al principio se morían la mayoría de los que entraban. Después empezaron a darse cuenta que más que el virus es una respuesta inflamatoria sistémica, entonces empezaron a dar otros medicamentos para esa respuesta inflamatoria sistémica, y aparte de eso hay una coagulación intravascular diseminada, entonces tienen que dar unos medicamentos para evitarla, y con eso mejoraron los índices de sobrevida. Entonces vamos avanzando en descubrir cómo manejarla. Ahí vamos. Y repito, nosotros ya tenemos una información de todos los países por donde ha pasado, afortunadamente. ¿Usted cree que en Colombia se ha manejado bien este fenómeno? Eso es una pregunta que no es fácil de contestar. Y además tiene muchas aristas, porque uno podría hablar, se ha manejado bien de parte de la salud, de parte del Estado, de parte de la economía. Es que yo creo que en general, en ninguna parte del mundo estábamos preparados para esta enfermedad. Entonces decir que se hizo bien o mal, yo creo que no hay polos aquí. Ahí vamos todos tratando de dar lo mejor. Bueno, aquí le damos un saludo a Ladi Palacios, Ana Cecilia Santa Cruz, a Piedad Cecilia, ya varias de esas preguntas han sido resueltas. ¿Cómo hago para diferenciar entre una gripa y el COVID-19 en términos de síntomas? Lo que pasa es que si usted tiene síntomas respiratorios, fiebre y tos, usted tiene que pensar que tiene COVID hasta que no se demuestre lo contrario. Y muchas de las gripas que tenemos nos dan, la gripa común nos puede dar fiebre, tos y mocos, dolor de garganta. Entonces, hasta que no se demuestre lo contrario, tiene COVID. Pero si usted tiene tos, digamos, y mocos, pero no tiene fiebre. Normalmente, una de las condiciones más fuertes para COVID-19 es tener fiebre por más de 2 días, por encima de 38 y dolor en el cuerpo. Esa sería una indicación más fuerte que solo tener un poquito de moquitos, que podría ser alergia. Correcto. Doctora, para usted, ¿cuál es la mejor opción para Cali? ¿Aislamiento sectorizado o cuarentena estricta? Hoy. Bueno, hoy. Tenemos que mirar cómo están las unidades de cuidado intensivo. Nomás empecemos a ver que esas unidades de cuidado intensivo están colapsadas, tendríamos que mirar en qué parte de la ciudad. Y si vemos que si todas nuestras unidades de cuidado intensivo como bloque están colapsadas, pues habría que pensar en medidas más drásticas. De lo contrario, podríamos pensar en medidas sectorizadas. Aproximadamente la mitad de las camas UCI que hay en Cali se utilizan para el COVID solamente, las otras para otras enfermedades. Sí, me encanta. ¿No se podrían tratar de otra manera las otras enfermedades y ampliar así la capacidad de cama para COVID? Buenísima esa pregunta, me encanta que me la haga, porque estábamos dejando ese tema de lado y es muy importante. Porque resulta que nosotros, que queríamos al principio, vaciar las camas de unidad de cuidado intensivo y vaciar los hospitales. Y esa fue la política que hicimos, porque esa fue la política que hicieron muchos países. Entonces, vamos a vaciar los hospitales de pacientes. Vamos a decir, quédate en casa y que nadie vaya al hospital. Resulta que eso no es tan bueno que digamos, porque eso es lo que está pasando ahora. Ahora, esa persona de edad que le dijeron quédate en casa, que si usted va al hospital le pueden pegar el COVID, entonces si de pronto tenía problemas para orinar, un paciente de próstata, pues no va y ya llega, es complicado, con una infección, con una falla renal, y ahí sí va a unidad de cuidado intensivo. Entonces lo que tratamos de hacer fue lo que usted dijo, tratar de vaciarlas, y lo que hicimos fue tener pacientes represados que se empezaron a enfermar más y que ahora nos están llegando complicados. Se habla de que esta pandemia tiene unas fases, y se habla que la segunda y tercera fase son del colapso del sistema, es en base no al COVID, sino a esos enfermos que no tuvieron atención oportuna porque tenían miedo y nos llenaron las camas de unidad de cuidado intensivo. Y eso está pasando. Hay una estadística también de Inglaterra, que manejó también la enfermedad con un poquito como quédate en casa como nosotros, y básicamente ahora están calculando que los índices de cáncer se están aumentando en un 40%. Y eso quiere decir que eso comprueba que no era que los pacientes no tuvieran cáncer, sino que no consultaban. Y eso para un sistema de salud es muy malo, porque primero, si usted llega si usted tenía cáncer y espera 3, 4, 5, 6 meses para que se lo diagnostiquen, cuando usted lo van a tratar el cáncer, pues usted está más grave, la posibilidad de sobrevida es menor, y la posibilidad de que quede con problemas para el resto de la vida funcionales, de función, es mucho más alto. Y para el sistema también es muy malo, porque
ese paciente va a costar mucho más para el sistema, un sistema que el COVID está dejando completamente quebrado. O sea, doctora, que en otras palabras, en el mediano plazo va a haber un pico de muertes por otras sintomatologías diferentes al COVID. Eso es lo que se está esperando, sí. Ha pasado en otros países y definitivamente esperamos que no pase en nuestro país, pero puede pasar perfectamente. Por eso es tan importante que trabajemos todos juntos, no solo los médicos, sino los hospitales y las aseguradoras. En todos esos programas de telemedicina, es chistoso porque la ley de la telemedicina en Colombia estaba desde hace años en el papel, pero pues nadie le paraba bolas. Nadie lo usaba. Exacto, y ahorita en 15 días les tocó ¡pum!, ponerla. Entonces, porque el sistema funcionaba de qué manera. A usted, por ejemplo, su papá sufre de la presión y es diabético y entonces usted tiene que, por el sistema, ir a que el médico lo valore presencial y le hace lo que llamamos la reformulación. Y usted después se va al dispensario para que le den los medicamentos. Sí, muchas veces le toca coger 3 buses al hijo, pedir permiso en el trabajo, ir con su papá para que el médico ni siquiera lo mire, sino que le reformule y chao. Ni siquiera lo toque. Así era como funcionábamos. Ahora entonces empezamos a hacer esas reformulaciones por la telesalud, pero pues no estaban los sistemas, se colapsó, los pacientes esperando consulta, nadie los llama, enfermos, y aparte de eso, muchas veces hubo que cambiar los actos administrativos porque se decía que no se podía formular por telesalud, ahora ya se puede. Pero entonces no solamente el paciente tiene que padecer que le den la cita por telesalud, que lo atienda el médico para reformularlo, sino que le llegue el medicamento, porque esa es otra hazaña. ¿Cómo hacemos para que después de que lo reformularon llegue el medicamento? Entonces, en todo eso estamos, repito, póngase en el zapato de esa aseguradora que de la noche a la mañana le tocó inventarse eso, pero póngase en el zapato del paciente que no está recibiendo la medicación. Entonces, ¿cómo hacemos para que todos funcionemos mejor? Es importante entonces que las clínicas y los hospitales funcionen normalmente atendiendo las otras enfermedades para evitar que los enfermos colapsen y se llenen las unidades de cuidado intensivo. Es indispensable. Por eso es tan importante lo que decía al principio, si usted está enfermo, consulte. Ok, bueno, estamos en el Facebook Live del país con la doctora Lina Triana, muy interesante, mucha participación, está muy movido, jefe, le digo. Qué bueno. Mucha gente participando. Por aquí, saludos a Piedad Cecilia, Ana Cecilia, también a Matthew. Una pregunta muy interesante, ¿cómo es el procedimiento o cuál es el procedimiento para una persona que llega con COVID a una unidad de cuidados intensivos? ¿Qué medicamento le dan? ¿Cómo lo tratan? Bueno, eso ya es digamos lo que no vamos al detalle del tratamiento, porque además la doctora Triana no es especialista en unidad de cuidado intensivo, aclaremos, ¿sí? Empezando por ahí. Pero mire lo curioso, la gente está preguntando mucho esas cosas a usted. Sí, claro, pero es importante tener en cuenta aquí algo que yo creo que sirve para la población y es que, ¿por qué si a mi mamá me la meten a la unidad de cuidado intensivo yo no la puedo volver a ver? ¿Sí? Porque a la gente le da rabia, ¿cómo así que no puedo ver a mi mamá? Pues primero porque es COVID y ya sabemos que uno entubado botan más goticas, entonces esas unidades de cuidado intensivo ahí el virus purula, hay millones de virus, porque en el ambiente están flotando ahí porque esos pacientes con el respirador botan más esas cositas. Pero aparte de eso, ¿qué medicamento le dan? Depende de lo que tenga. Muchas veces hay que darle antibióticos porque la infección empieza en el tracto respiratorio, baja a los pulmones y se infecta con bacterias. Entonces acuérdense que el antibiótico es para matar las bacterias, no los virus. Entonces uno al principio empieza con el virus y después se infecta con una bacteria. Entonces hay que darle medicamentos para las bacterias. Como les decía, hay una falla sistémica de todos los órganos, entonces hay que darle medicamento para mantener la presión, para que el riñón funcione, para que el hígado funcione. Entonces es un poco de cosas que es un paciente muy complicado, son pacientes gravemente enfermos, y aprovecho para decir que los debe manejar un especialista. Ahí viene la pregunta que hemos tenido, ¿hay suficiente talento humano, recurso humano en el país para atender esta pandemia? Entonces yo siempre digo, nosotros médicos tenemos muchísimos médicos, todos los años se gradúa una cantidad de médicos mucho más grande en Colombia que en otros países. Nosotros tenemos más facultades de medicina, 3 veces más que muchos otros países, que son mucho más grandes que nosotros, por cierto. O sea que médicos hay, pero especialistas no hay suficientes para unidad de cuidado intensivo. Pero eso no es solo Colombia, eso en general en el mundo, ¿sí? Pero lo importante es manejarlos de la mejor manera. Entonces muchas veces hay críticas porque, por ejemplo, lo que le criticaron al ministro que porque había dicho, yo no sé, al viceministro creo que había dicho que porque ya teníamos un poco de personas que habíamos capacitado y lo interpretaron como que eran especialistas. No. Nosotros como sociedades científicas trabajamos con el gobierno nacional en estrategias de montar estos programas online para dar conocimiento básico al talento humano en salud. Por ejemplo, en entubar, ¿en qué procedimientos? Sí, en todo lo que es el manejo, el soporte de un paciente complicado, Okay. el soporte. Sin embargo, son conocimiento básico.
Y para usted ser un especialista, usted primero tiene que estudiar muchos años médico Sí, y claro. después ser especialista en medicina interna y después ser subespecialista. Entonces tiene que pasar por un poco, mínimo, más de 12, 16 años para poder llegar a hacer lo que va a hacer. Y aparte de eso, acuérdense que tenemos que pasar por un conocimiento básico, un entrenamiento y después sí la experiencia para podernos graduar. En una semana de un tratamiento, de un curso online, pues no se alcanza, pero pronto un poquito de conocimiento, un poquito, pero nada de entrenamiento y nada de experiencia. Entonces, lo que hablábamos con el gobierno nacional es, por favor, vamos a organizarnos. Tenemos un número de especialistas finito de unidad de cuidado intensivo. Listo. Entonces, vamos a organizarnos en equipos. En equipos para que, ¿quién lidera? Pues el experto, el de unidad de cuidado intensivo. ¿Y quién más puede ayudar a ser líder en esos equipos? Pues otras especialidades que manejan pacientes graves, como por ejemplo medicina interna, cirugía general y anestesiología, que trabajen de coepiperos, con los intensivistas. Y a su vez tienen a cargo talento humano en salud que ha empezado a ser capacitado en estos menesteres. ¿Por qué a unas personas les da tan duro el COVID y a la mayoría de la gente no, muchos son asintomáticos o le da muy suave? ¿Por qué sucede eso? La verdad, no tenemos claro una respuesta para darla. Lo único que sí es claro es que les da más grave a los que tienen comorbilidades, eso es lo que se ha visto, o sea, los que tienen más enfermedades, porque como el COVID es una enfermedad que hace una respuesta sistémica al cuerpo, si usted tiene una enfermedad de base, pues va a ser más florida esa inflamación sistémica, porque tiene como menos defenderse, pero no hay una explicación que no diga, no, es que eso es genético, no, es que tiene un deficiente, todavía que diga, o sea, todavía no se puede decir eso porque hasta ahora no se sabe. Bueno, Natalia Moreno pregunta, buenas tardes, una pregunta para la doctora, de 1 a 10, ¿qué tan riesgo de complicación por COVID-19 tienen personas hipertensas, diabéticas, obesas, con EPOC y con otras enfermedades de base? Depende, porque depende de la edad también. Una persona que tenga más de 65 años y que sufra de la presión o de diabetes puede empezar a tener un riesgo de mortalidad de más del 35-40%, pero eso es una persona joven. Entonces, a medida que usted se le van sumando comorbilidades, o sea, enfermedades asociadas, presión, diabetes, EPOC, y se le van sumando los años, empieza a aumentar la edad, incluyendo también el tabaquismo, incluyendo para que no fumen, incluyendo los obesos, que es el momento de no estar gordo, ¿sí? A Anisa Garcés López, una pregunta muy curiosa pero válida. ¿Es verdad que el virus ya está en el aire? Y también, si un zancudo pica a una persona que es positivo, ¿puede transmitirle a otra persona si lo pica? Buenísima la pregunta, porque todas hay que contestarlas. No, el COVID-19 hasta ahora lo que se ha visto es un virus, y los virus no se transmiten a través de los animales, porque un animal me pique al otro. Recordemos, la forma de transmisión, por ejemplo, del dengue es esa, la forma de transmisión de la malaria es esa, pero del COVID es aerosol, como se pega la gripa. ¿Y aerosoles? Como se pega la gripa, sí, por la saliva y por la respiración y las goticas de la respiración. Bueno, la gente está muy activa, los invitamos que participen, que se hagan partícipes y que le hagan sus preguntas a la doctora, que ella le envía las posibilidades, las vamos a atender. Yo tengo una pregunta que usted ya contestó un poco, pero yo la vi profundizando sobre el tema y es un tema ético de los médicos. ¿Usted cree que en momentos de priorizar las camas UCI debe ser una decisión autónoma de los médicos o debe entrar a mediar un protocolo por parte de las autoridades de salud? Bueno, esa es una excelente pregunta, porque nosotros como médicos, la medicina es un ejercicio liberal. La medicina es un ejercicio liberal, en teoría, aunque ya sabemos que en el sistema muchas veces no lo es. Nosotros como médicos estamos subordinados a un sistema, somos funcionarios del sistema, hacemos parte del hospital y tenemos que cumplir unos protocolos del hospital. Sin embargo, algunas de las acciones que tomamos pueden tener o necesitan tener autonomía médica. Siempre hablamos de que el sistema actual colombiano nos está coartando un poco la autonomía médica. Entonces, decirle que sea solo determinación del médico, pues no va a poder ser, porque somos parte de un sistema y somos parte de un hospital. Entonces, tenemos que basarnos en el protocolo de ese hospital, pero obviamente con un criterio médico. Doctora, los caleños y los vallecaucanos nos gusta darnos duro, cuestionarnos, criticar que aquí todo funciona mal. Pero respecto al tema del COVID, nos ha ido mejor que al resto del país, nos ha ido peor, porque yo digo, por ejemplo, que aquí la velocidad de transmisión es menor que en otras partes, que aquí tenemos más camas de cuidados intensivos que en otras partes.
¿En qué nos ha ido mejor y en qué nos ha ido peor respecto del país, de las otras partes del país en el valle? Pues nosotros de pronto a veces en las cifras siempre nos ponen arriba, ¿no? Pero si uno mira, por ejemplo, aunque tenemos una alta ocupación de camas de unidad de cuidado intensivo, en hospitalización hemos ido mejorando la curva con el resto del país. O sea que algo está pasando allí en el manejo, porque parece que pues no sería congruente, deberíamos estar igual. Y la parte de hospitalización está mejor, la parte de unidad de cuidado intensivo sí estaba arriba. Nosotros nos preparamos bastante bien. Yo creo que el departamento del Valle del Cauca junto con la alcaldía hicieron algo importante que no se hizo de pronto en otras partes del país, y es desde el primer momento invitar a los médicos, a los jefes de hospitales, a los epidemiólogos, y hacer un equipo sólido para tener bases científicas para tomar decisiones que se han continuado tomando o realizando durante toda esta pandemia, y yo creo que eso es algo muy positivo que se le debe dar a la alcaldía y al municipio. Bueno, estamos en el Facebook del país con la doctora Lina Triana. El juego, la dinámica que le propongo, preguntas rápidas, respuestas rápidas. Es a la alcaldía del municipio, al departamento del municipio. Dianita Hernández, ¿qué tan agresivo es este virus con las personas que tienen colesterol alto? Bueno, una persona con colesterol alto tiene una inflamación crónica, chiquita, pero ahí está. Y uno pensaría que también podría ser una comorbilidad, aunque no cuenta como las comorbilidades importantes, porque recordemos que un paciente con diabetes o un paciente hipertenso sí tiene un daño crónico a nivel del vaso sanguíneo, por la tubería por donde pasa la sangre está medio dañada. Entonces por eso tiene más riesgo de que si haya esa inflamación crónica, pues nada le funcione bien. El paciente con colesterol sí tiene un daño, pero es menor que los otros. Entonces hasta ahora no consideramos que el colesterol sea una de las comorbilidades. Moreno Fernando, si una persona tiene sospecha de COVID y no tiene fiebre, ¿qué recomienda usted? Casi siempre cuando tiene, pero tendría que tener otros síntomas, entonces todos, sí. Si usted tiene sospecha de COVID, consulte a un médico, para que ese médico lo pueda examinar y, de acuerdo al criterio médico, le consideren si es sospechoso o no. Ese es mi consejo. Una persona que puede espontáneamente ir a una clínica y tomarse una prueba de COVID porque quiere descartar que lo tenga. Claro que sí. Entonces, si usted va a entrar por el sistema, me refiero, si usted va a entrar con su carnet de asegurador, usted no puede decir yo quiero que me hagan la prueba y me la hacen. Primero tiene que pasar por el criterio médico, y si el criterio médico considera que usted se la deben hacer, pues se la hacen, si no, no. Pero hoy en día si hay laboratorios privados donde usted puede ir, le toman la prueba de COVID, sí señor, existen, pero de manera privada. Claro, se toca pagarlo. Doctor, estamos hablando sí, estamos hablando de un pico alto en julio y en agosto. ¿Usted cuánto? Yo sé que no hay una bola para adivinarlo o ver el futuro, pero ¿usted cuánto estima que ese pico alto se puede demorar y cuánto comienza a descender el número de infectados? La verdad es muy difícil. A mí no me gusta hablar de proyecciones porque nos hemos equivocado tanto que no me gusta hablar de eso. Yo tengo como miembro mío de mi junta directiva el doctor Rosselli. Diego Rosselli es miembro de nuestra Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, de nuestra junta directiva. Él ha estado trabajando en proyecciones y él dice que el pico va a estar casi que en meseta hasta diciembre. Pero repito, a mí no me gustan las proyecciones porque hemos fallado mucho. ¿Y por qué hemos fallado? Lo que decía yo al principio del programa. Una proyección matemática es una fórmula matemática que necesita unos datos. Y si los datos los metemos mal, pues la fórmula nos da mal. Y normalmente es muy difícil en este país. Cada vez mejoramos porque tenemos más número de pruebas. Pero tenemos que hacer más pruebas para saber cuánto tenemos de enfermos en nuestro país. Y segundo, que las pruebas nos lleguen pronto, que esa es otra situación, porque muchas veces nos tomamos la prueba hoy, pero la información nos llega, antes nos estaba llegando 2 semanas tarde. Entonces usted hacía la proyección hoy para dentro de un mes, pero 2 semanas de atraso, o sea, una proyección falsa. ¿Hemos mejorado en esa velocidad? Hemos mejorado, pero todavía hay muchas quejas. Hoy precisamente me dieron bastantes quejas de que se estaban demorando otra vez en el testeo, que estaban atrasados, pero es de responsabilidad de cada ente territorial trabajar en eso, ¿no? Porque necesitamos que esas pruebas, cuando nos las den, cuando nos las hagan, salgan rápido. 25.000 pruebas se hicieron ayer, por ejemplo. ¿Usted cree que esa es una cifra representativa? Es como le dije, si miro la OMS, pues entonces estaríamos atrasados, pero si me comparo a nivel de, por ejemplo, en la pandemia, cuando nosotros queríamos comprar pruebas y no nos las vendían porque no había, que fue cuando empezamos en abril. En abril nosotros Colombia quería comprar pruebas, el departamento del Valle del Cauca, la ciudad de Cali quería comprar pruebas,
y no conseguía. En el mundo no le vendían las pruebas, porque Alemania estaba haciendo como casi 28.000 pruebas al día y Estados Unidos otras 20 y pico mil también al día. Entonces entre Estados Unidos y Alemania las consumían más las otras y no había. O sea, que decir que ya ahora estamos en 20 y pico mil, pues sí, vamos mejorando, pero todavía no estamos en el ideal. Pero repito, ¿qué país está en el ideal de la OMS? ¿Qué país? Ninguno. Bueno, todavía seguimos con las cifras altas de personas, le cuento, Diego y doctora, están muy acuciosos, están preguntando sobre los tapabocas. ¿Cuál es el tapaboca idóneo, el mejor tapabocas para afrontar esta situación? Bueno, entonces hay que dar ejemplo. Entonces uno dijera, yo quisiera andar con el 95 todo el día, ¿cierto? Con este. Con ese. Pero hay que dar ejemplo, porque no tenemos todos que andar con el 95. Si todos andamos con el 95, lo que va a pasar es que se nos van a acabar los N95. Y adivinen qué, esos N95 son necesarios en algunos espacios. Los espacios donde hay esa cantidad de aerosoles aumentada, como por ejemplo en cirugía. En cirugía debemos tener un N95. Cuando la doctora Triana va a cirugía, se pone un N95, obviamente. Sí. Y cuando está atendiendo un paciente, por ejemplo, y el paciente es un algo en la cara, porque como yo soy cirujana plástica, tengo que quitarle el tapabocas al paciente, ahí yo también me pongo un N95, porque estoy al lado de mi paciente, él me está respirando al lado y estoy sin ese tapabocas. De lo contrario, no lo uso. De lo contrario, va a ser suficiente un tapabocas normal, no tiene que ser un N95. Importante porque ahora están de moda los de tela. Entonces uno dice, ¿los de tela sirven o no sirven? Sí, sí sirven. Lo que pasa es que no sirven para toda la vida. Ellos tienen un número de lavados que usted tiene que leer de acuerdo a la tela que esté usando, y es muy importante que si está mojado se lo quite. Y normalmente a través del día uno lo moja y la gente anda con él todo el día. Entonces los de tela normalmente usted lo debe cambiar varias veces al día. Usted debe tener varios en la cartera si va a usar de tela. Y se va a usar los que tienen filtro, los desechables que tienen filtro, pues tienen que mirar cuánto dice ahí el tiempo que debe usar el tapabocas, y debe ser desechable. Uno como el que usted tiene, ¿cuánto dura? No, pues yo me lo pongo todo el día y después lo boto. Ok. Uno diario. Sí, pues depende, porque si de pronto, por ejemplo en el 95, si yo por ejemplo voy a estar con mi paciente 2 horas, pues yo no tengo que botar ese tapabocas, yo lo podría guardar y volverlo a usar otro tiempo hasta que me complete las 8 horas. 8 horas dura uno de estos. Sí, hay que mirar, depende la especificación de cada fabricante, ¿no? Marlu pregunta, ¿el tapabocas se debe usar solo cuando se está cerca de muchas personas? Le hago esta pregunta, doctora, porque sé que respiramos oxígeno y luego ese oxígeno se convierte en dióxido de carbono y eso puede debilitar el sistema inmune. ¿Cuál es su apreciación sobre este tema? Bueno, definitivamente siempre hay que usar tapabocas. Pero si estoy solo en la oficina también. El nuevo normal. Bueno, esa es una pregunta. Si usted está solo en su oficina, sentado, trabajando, pero a su oficina entran sus empleados y entra la que le limpia, pues póngase su coso, ¿sí? Si usted está en su casa, yo en mi casa no me lo pongo. ¿Y qué hacemos con la empleada? ¿Ah? Que a veces mi marido dijo, yo renuncio, no trapeo ni un día más, me dijo. Entonces, pues la queremos mucho, está con nosotros, usa tapabocas 24. Mientras que esté en mi casa, tiene que usar el tapabocas. Ok. Muy bien. La de mi casa no usa tapabocas, pero le compramos moto. Para no. Claro. Esa es otra forma de ayudarla a combatir el... Sí, que tenga menos aglomeraciones, para que tenga menos riesgo. A que tenga menos riesgo. Bueno, estamos llegando ya lastimosamente, la verdad es que a veces uno cuando está en estos live en un punto tan alto con tanta gente conectada quisiera prolongarlos un poco más, pero entendemos que tiene algunas ocupaciones. ¿Una reflexión final, doctor, al respecto? No, yo creo que... O un consejo final para nuestros seguidores. Bueno, primero que tenemos que tener ya automático, de manera que no tenemos que pensar el nuevo normal. Uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, eso hace parte de nosotros. Eso no tiene negociación, eso ya es nuestro nuevo normal. Y segundo, solos no podemos. Para poder manejar de manera responsable esta pandemia tenemos que ser nosotros, cada uno de los ciudadanos, con estas medidas básicas de bioseguridad, y también tiene que estar ahí el gobierno nacional. El gobierno nacional es corresponsable, es el responsable de la salud de sus ciudadanos. Por ende, solamente si trabajamos los dos de la mano, vamos a poder salir adelante. Y que el COVID no es un cuento, el COVID está aquí, y tenemos que aprender de verdad con este COVID a que si yo me cuido, cuido a los demás. Ok, bueno, pues le agradecemos mucho, gracias por estar con nosotros. Los invitamos también a nuestros usuarios para que dentro de 8 días nos acompañen en esta sesión con líderes hablando del coronavirus y temas de actualidad.
Soy José Luis Carrillo, nos acompañó nuestro director de información Diego Martínez. Que tengan una feliz tarde.